Vivir en aquellos años significaba despertar cada mañana con una pregunta que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta. No era si el día traería trabajo o descanso, sino si la noche permitiría seguir con vida. En las aldeas de aquel mundo medieval, el miedo no era una emoción pasajera, sino un compañero permanente. Se filtraba en las paredes de madera, en los rezos susurrados, en la forma en que las puertas se cerraban antes de que el sol desapareciera tras los campos. Bastaba el sonido lejano de pasos, el ladrido de un perro en plena madrugada o el reflejo de una antorcha para que todo se detuviera. Las familias sabían que una incursión podía llegar sin aviso, que en cuestión de minutos el hogar podía convertirse en ruinas y la vida entera desaparecer. La violencia no era una excepción. Era parte del orden invisible que gobernaba aquellas tierras. En ese entorno, la vigilancia constante se confundía con la supervivencia. Los hombres dormían con armas al alcance, las mujeres aprendían a callar incluso el llanto, y los niños crecían entendiendo que la seguridad era solo una ilusión frágil. Las alianzas entre señores y clanes se rompían con la misma facilidad con la que se formaban, y la venganza solía decidir el rumbo de los acontecimientos más que cualquier ley escrita. Pocos imaginaban entonces hasta dónde podía llegar esa violencia. Nadie quería aceptar que, para algunos, el terror no era un daño colateral de la guerra, sino un instrumento cuidadosamente utilizado, y mucho menos que las mayores consecuencias recaerían sobre quienes menos poder tenían para defenderse. Aquel mundo medieval no estaba regido por la justicia tal como hoy la entendemos, sino por un equilibrio frágil sostenido por la fuerza. Las guerras no siempre se declaraban con estandartes ni se anunciaban con trompetas. Muchas nacían de agravios antiguos, de tierras disputadas, de deudas de sangre que nadie recordaba con claridad, pero que seguían exigiendo ser saldadas. La violencia se heredaba como un legado silencioso, pasando de una generación a otra. En las fronteras entre dominios, la ley del más fuerte imponía su propio orden. Los señores defendían su poder con espadas y juramentos, y los clanes rivales respondían con el mismo lenguaje. En ese contexto, atacar no era solo un acto de agresión, sino una forma de supervivencia. Saquear, capturar y someter se convertían en estrategias calculadas para mantener recursos, infundir miedo y asegurar la obediencia de los demás. La venganza ocupaba un lugar central en esa lógica. Cada ofensa exigía respuesta, cada muerte pedía otra a cambio. Así, el conflicto se alimentaba a sí mismo, creando un ciclo donde la compasión era vista como debilidad. Los más vulnerables quedaban atrapados en medio de fuerzas que no podían controlar, pagando el precio de decisiones tomadas muy lejos de ellos. Con el paso del tiempo, esa violencia dejó de ser percibida como algo extraordinario. Se normalizó. Se aceptó como parte inevitable de la vida. Y cuando la brutalidad se vuelve costumbre, las barreras morales se erosionan con rapidez. Lo que antes habría causado horror empezó a verse como necesario, incluso justificable. Ese fue el terreno fértil donde germinaron las incursiones más despiadadas. Porque cuando la venganza dicta las reglas y el miedo se convierte en herramienta, siempre hay quienes terminan convertidos en simples piezas de un juego cruel. Las incursiones no surgían del caos ni de un arrebato momentáneo. Eran acciones pensadas, ejecutadas con frialdad y precisión. Grupos armados avanzaban en silencio bajo la oscuridad. Conocían los caminos, los puntos débiles de cada aldea, los horarios en los que la vigilancia se relajaba. Atacar en el momento justo significaba obtener botín, provisiones y, sobre todo, demostrar poder. El mensaje era claro incluso antes del primer golpe. Nadie estaba a salvo. Cuando las puertas cedían y el fuego iluminaba la noche, la violencia se desplegaba sin distinción. Los hombres que intentaban resistir eran reducidos con rapidez, porque el objetivo no era una batalla prolongada, sino el control inmediato. En medio del caos, las mujeres se convertían en el blanco más vulnerable, no por casualidad, sino por cálculo.
Capturarlas significaba debilitar al enemigo más allá de la derrota física, dejando una herida que perduraría mucho después del ataque. Arrancadas de sus hogares, separadas de hijos y familiares, eran atadas y obligadas a marchar sin descanso. Cada paso alejándolas de su aldea borraba un fragmento de la vida que habían conocido. El miedo se mezclaba con el agotamiento, y la incertidumbre pesaba más que las cadenas. No sabían a dónde iban ni qué les esperaba, solo que su destino ya no les pertenecía. Estas capturas no eran accidentes de la guerra, sino parte esencial de la estrategia. Convertir a las mujeres en trofeos humanos servía para infundir terror duradero, para recordar a todos que la derrota no terminaba con el silencio de las armas. En ese instante, cuando la noche aún ardía, comenzaba un sufrimiento que iba mucho más allá del saqueo inicial. El cautiverio no comenzaba en un recinto cerrado, ni tras muros de piedra. Empezaba en el camino. Un trayecto largo, implacable, diseñado para quebrar el cuerpo antes incluso de tocar el espíritu. Atadas con cuerdas ásperas, obligadas a avanzar durante horas o días, las mujeres marchaban sin saber cuándo podrían detenerse. El ritmo lo marcaban quienes las custodiaban, y cualquier signo de debilidad era respondido con golpes o amenazas silenciosas. El hambre se convertía pronto en un tormento constante. Las raciones eran escasas, cuando existían, y el agua se negaba como castigo o simple descuido. El cansancio hacía que las piernas temblaran, que la vista se nublara, que el pensamiento se redujera a un solo deseo: seguir respirando un poco más. Cada caída era un riesgo. Quedarse atrás significaba exponerse a una violencia aún mayor, o, en el peor de los casos, no volver a levantarse. Durante ese recorrido, la deshumanización avanzaba paso a paso. Los nombres dejaban de tener importancia. Las súplicas se perdían en el aire. Las mujeres comprendían que ya no eran vistas como personas, sino como carga, botín o moneda de intercambio. El camino servía para imponer una verdad brutal. Su voluntad había sido anulada. Lejos de ser un traslado accidental, aquel viaje era parte del castigo. Al llegar al destino, muchas ya estaban física y emocionalmente quebradas, preparadas para aceptar casi cualquier condición con tal de que el sufrimiento cesara. Lo que pocos entendían entonces era que ese trayecto no era el final del horror, sino apenas su antesala. Al llegar al lugar de destino, el cautiverio adoptaba una forma aún más concreta y despiadada. Las mujeres eran distribuidas como si se tratara de objetos útiles, asignadas a tareas que no dejaban espacio para la resistencia. El trabajo forzado se convertía en la nueva norma. Cargar agua desde fuentes lejanas, moler grano hasta que las manos sangraran, limpiar establos, cocinar para quienes las habían despojado de todo. El descanso era un privilegio raro, concedido solo cuando el cuerpo ya no respondía. La servidumbre no buscaba únicamente aprovechar su fuerza, era, sobre todo, un método de humillación constante. Cada orden recordaba quién mandaba. Cada jornada interminable reforzaba la idea de que su vida ya no tenía valor propio. El error más pequeño podía desencadenar castigos inmediatos, y la obediencia absoluta se imponía como única forma de evitar un sufrimiento mayor. Con el tiempo, la rutina erosionaba la memoria de lo que habían sido. Las horas se confundían, los días perdían significado. Algunas intentaban aferrarse a recuerdos de su hogar, a nombres, a rostros que se desvanecían lentamente. Otras aprendían a replegarse hacia el silencio, porque hablar, protestar o incluso mirar a los ojos podía interpretarse como desafío. Ese estado de sometimiento no era accidental. Al reducirlas a un ciclo de trabajo y vergüenza, se les arrebataba algo más profundo que la libertad: la identidad. Cuando el cuerpo se agota y la dignidad es negada una y otra vez, aceptar lo inaceptable empieza a parecer inevitable. Y en ese punto, los captores sabían que podían ir aún más lejos. Después de la servidumbre, el control adoptaba una forma más profunda y permanente. Para muchas mujeres cautivas, el siguiente paso era el matrimonio forzado.
No se trataba de una unión nacida del consentimiento ni del afecto, sino de una imposición calculada. A través de estos enlaces, los captores consolidaban su poder y transformaban la dominación temporal en una posesión duradera. El matrimonio cumplía varias funciones al mismo tiempo. Servía para integrar a la cautiva dentro de una nueva estructura social, pero también para borrar cualquier rastro de su pasado. Al cambiar de hogar, de nombre y de obligaciones, se esperaba que abandonara su identidad anterior y aceptara una lealtad impuesta. Negarse no era una opción real. La presión, el miedo y la violencia convertían la aceptación en una cuestión de supervivencia. Dentro de estas uniones, las mujeres perdían incluso la mínima autonomía que les quedaba. Su papel quedaba reducido a obedecer, servir y asegurar descendencia. La vida cotidiana estaba marcada por la vigilancia constante y por la expectativa de sumisión absoluta. No eran vistas como compañeras, sino como parte del botín que había que controlar y utilizar. El impacto psicológico de estos matrimonios era devastador. No solo significaban la pérdida definitiva de la libertad, sino también la ruptura con todo lo que había definido su existencia anterior. Familias, creencias y vínculos eran reemplazados por un silencio obligado. Así, el matrimonio se convertía en una herramienta de dominio tan efectiva como la espada, porque encerraba a las mujeres en una prisión sin muros visibles. Pero incluso esta forma de control no agotaba la violencia. Al contrario, abría la puerta a abusos aún más profundos, donde el cuerpo mismo se transformaba en territorio conquistado. En ese punto, la dominación dejaba de ser solo social o simbólica, y se volvía totalmente física. El cuerpo de las mujeres cautivas pasaba a ser considerado propiedad, no como una consecuencia secundaria del cautiverio, sino como uno de sus objetivos centrales. Controlar el cuerpo significaba controlar el futuro, la descendencia y la obediencia absoluta. Cada gesto cotidiano estaba vigilado. La forma de caminar, de hablar, de mirar al suelo. El cuerpo ya no pertenecía a quien lo habitaba, sino a quienes habían impuesto su poder. Se esperaba disponibilidad constante, resistencia al dolor y aceptación del abuso como parte de una realidad inmodificable. Negarse o mostrar rechazo podía interpretarse como desafío, y el desafío siempre tenía un precio. Esta apropiación iba más allá del abuso físico. Era una forma de borrar cualquier límite personal. El miedo no se basaba solo en lo que podía ocurrir, sino en la certeza de que no existía refugio posible. El propio cuerpo se convertía en un espacio inseguro, recordando a cada instante la pérdida total de control sobre la propia vida. Para quienes ejercían ese dominio, el cuerpo femenino era un símbolo de victoria. Representaba la humillación del enemigo y la afirmación de su supremacía. Para las mujeres, en cambio, era la confirmación de que habían sido reducidas a algo utilizable, intercambiable, reemplazable. En ese silencio impuesto, muchas comprendían que la violencia no tenía como fin inmediato la muerte, sino algo quizás más cruel: la sumisión prolongada. Y cuando el control del cuerpo no bastaba para asegurar la obediencia, la violencia adoptaba formas aún más visibles y ejemplares, diseñadas para quebrar no solo a una mujer, sino a todas las demás. Cuando la sumisión no era inmediata o cuando alguien intentaba conservar un resto de voluntad propia, el castigo se convertía en el lenguaje principal del poder. Los golpes no eran actos impulsivos, sino mecanismos calculados para imponer obediencia. Azotes, empujones y palizas se aplicaban con una frialdad que buscaba algo más que causar dolor. Pretendían quebrar el espíritu. Estos castigos solían ejecutarse a la vista de otros. No era casualidad. La violencia pública funcionaba como advertencia silenciosa. Ver a una mujer castigada por desobedecer, por hablar fuera de turno o simplemente por mostrar agotamiento enseñaba a las demás lo que ocurría cuando alguien intentaba resistir. El miedo se propagaba sin necesidad de palabras. Con el tiempo, el cuerpo aprendía a anticipar el golpe antes de que llegara. El sonido de pasos, un cambio en el tono de voz
Una orden pronunciada con dureza bastaban para paralizar. El castigo ya no necesitaba repetirse constantemente, porque su recuerdo seguía actuando. Así, la violencia física se transformaba en control psicológico permanente. Muchas mujeres relataban después que lo más devastador no era el dolor inmediato, sino la sensación de ser reducidas a nada. Cada golpe reforzaba la idea de que no tenían derecho a decidir, a protestar, ni siquiera a sufrir en silencio. El objetivo final no era solo someter el cuerpo, sino borrar cualquier rastro de dignidad. En ese estado, donde el miedo dominaba cada pensamiento, la violencia aún podía intensificarse, porque cuando el castigo dejaba de ser suficiente, el poder recurría a actos diseñados para dejar marcas imposibles de ignorar, tanto en quienes los sufrían como en quienes los presenciaban. Cuando el castigo cotidiano ya no bastaba para garantizar el control absoluto, la violencia adquiría un carácter ejemplar. No se trataba solo de castigar a una persona, sino de enviar un mensaje claro a todos los demás. En ese mundo medieval, la crueldad visible era una herramienta de poder tan eficaz como cualquier ejército. Hacer del sufrimiento un espectáculo servía para instaurar un miedo duradero. Las agresiones más extremas se ejecutaban de manera deliberada y pública. El objetivo no era la rapidez, sino el impacto. Cada gesto estaba pensado para grabarse en la memoria de quienes observaban. La violencia dejaba de ser un acto privado y se convertía en advertencia. Nadie necesitaba preguntar qué ocurría si alguien desobedecía. El ejemplo estaba frente a sus ojos. Para las mujeres cautivas, estas escenas tenían un efecto devastador. No solo presenciaban el dolor ajeno, sino que comprendían que ellas mismas podían ser las siguientes. El miedo ya no provenía de una amenaza futura, sino de una certeza inmediata. La violencia ejemplar anulaba cualquier intento de esperanza, porque demostraba que el poder no conocía límites ni compasión. Estas prácticas no buscaban únicamente el control interno, también estaban dirigidas hacia el exterior. Quienes escuchaban relatos de estos actos, quienes veían las marcas o los cuerpos expuestos, entendían el mensaje sin necesidad de palabras. Resistir significaba exponerse a un sufrimiento que no terminaba con la muerte, sino que se prolongaba en la humillación. Así, la violencia se transformaba en un lenguaje universal, capaz de someter tanto a quienes la sufrían directamente como a quienes solo la observaban. Y cuando el miedo alcanzaba ese nivel, todavía quedaba un paso más, uno que llevaba la crueldad hasta un extremo difícil de concebir. Cuando la violencia ejemplar ya había sembrado el miedo, el poder recurría a prácticas destinadas a dejar huellas imposibles de borrar. El fuego y la mutilación no eran simples actos de crueldad extrema, sino instrumentos cuidadosamente elegidos para dominar no solo el presente, sino también el futuro. El dolor físico se combinaba con un mensaje claro. Lo ocurrido no debía olvidarse jamás. El fuego, utilizado como castigo, tenía un efecto devastador. Su lentitud y su intensidad convertían el sufrimiento en algo prolongado, visible, imposible de ignorar. Para quienes lo presenciaban, la escena quedaba grabada en la memoria como una advertencia permanente. No hacía falta repetir la amenaza. El recuerdo hacía el trabajo por sí solo. La mutilación cumplía una función similar. Cortes, marcas y heridas visibles transformaban el cuerpo en un testimonio viviente del poder ejercido. Cada cicatriz recordaba quién mandaba y qué ocurría cuando alguien intentaba resistir. Estas marcas no solo castigaban a la víctima, sino que hablaban por ella, incluso cuando el silencio era impuesto. El terror psicológico que generaban estos actos superaba con creces el dolor inmediato. Las mujeres vivían sabiendo que el castigo podía llegar en cualquier momento y de la forma más extrema imaginable. El miedo no se limitaba a lo que ya había ocurrido, sino a lo que aún podía suceder. Así, la violencia alcanzaba su objetivo más profundo: controlar la mente, incluso en ausencia del castigo. En ese punto, el sufrimiento ya no pertenecía solo a quienes lo padecían directamente,
se extendía como una sombra sobre todos los demás, alimentando un ciclo donde el terror se transmitía de unos a otros. Pero incluso en ese abismo de crueldad, las consecuencias no se detenían allí. La violencia siempre deja secuelas, y esas secuelas terminan regresando de formas inesperadas. Con el paso del tiempo, la violencia no quedó confinada a un solo lado. Lo que comenzó como dominación y castigo, terminó alimentando un ciclo más amplio, donde el sufrimiento engendraba nuevas formas de crueldad. Cada acto dejaba una herida abierta que exigía respuesta. Así, la sangre llamaba a la sangre, y la venganza se convertía en una fuerza que nadie parecía capaz de detener. Quienes sobrevivían al cautiverio o presenciaban esas atrocidades no salían intactos. El miedo y el odio se mezclaban, transformándose en una memoria peligrosa. En algunos casos, esa memoria se convertía en deseo de revancha. En otros, en una aceptación amarga de que la violencia era la única ley reconocida. De este modo, el daño se multiplicaba y regresaba una y otra vez, alcanzando incluso a quienes no habían participado directamente en los hechos iniciales. Este intercambio constante de agresiones reforzaba la idea de que nadie era completamente inocente, ni completamente culpable. La brutalidad se justificaba como respuesta, y la respuesta se transformaba en nueva agresión. En ese círculo cerrado, la compasión no tenía espacio para crecer, porque cualquier gesto de humanidad podía interpretarse como debilidad. Las mujeres, atrapadas en medio de estas dinámicas, sufrían una doble condena. Eran víctimas de la violencia directa y, al mismo tiempo, testigos de cómo ese mismo dolor se utilizaba para legitimar más abusos. El ciclo continuaba, alimentado por el miedo, el resentimiento y la ausencia total de justicia. Y mientras la sangre seguía marcando el ritmo de ese mundo, quedaba una pregunta sin resolver. ¿Qué ocurría con quienes lograban sobrevivir a todo aquello y debían seguir viviendo con las consecuencias? Para quienes lograban sobrevivir, el final del cautiverio no significaba el fin del sufrimiento. La libertad, cuando llegaba, lo hacía cargada de silencios y recuerdos imposibles de borrar. Las cicatrices visibles eran solo una parte del daño. Las más profundas permanecían ocultas, marcando la forma de pensar, de sentir y de relacionarse con el mundo. Volver a una vida anterior resultaba casi imposible. Muchas regresaban a lugares que ya no reconocían o donde ya no eran reconocidas. Las miradas ajenas, cargadas de desconfianza o compasión mal disimulada, reforzaban la sensación de haber quedado al margen de todo. Lo vivido se convertía en una carga que debía soportarse en soledad, porque hablar de ello significaba revivirlo. La memoria se transformaba en un territorio peligroso. Algunos recuerdos aparecían sin aviso, desencadenados por un olor, un sonido o una sombra en la noche. El miedo, aprendido durante años, no desaparecía con facilidad. Incluso lejos de sus captores, muchas mujeres seguían viviendo en alerta constante, como si la violencia pudiera regresar en cualquier momento. Sin embargo, sobrevivir también implicaba resistir de una forma distinta. Seguir adelante, pese a todo, era una manera silenciosa de desafiar a quienes habían intentado destruirlas. Cada día vivido se convertía en prueba de una fortaleza forjada en el dolor. Pero esa fortaleza no borraba la pregunta que persistía en el fondo de la memoria: ¿cómo una sociedad podía permitir que tal sufrimiento se repitiera una y otra vez? Esa pregunta, inevitablemente, conduce a una reflexión más amplia. Porque la historia de estas mujeres no termina con su supervivencia, sino con lo que todos hacemos o dejamos de hacer frente a la violencia y la injusticia. Al llegar al final de esta historia, resulta imposible mirar hacia otro lado. Lo ocurrido no puede reducirse a un episodio aislado ni a una simple consecuencia de tiempos violentos. Fue el resultado de decisiones humanas, de estructuras de poder, que aceptaron el sufrimiento como herramienta y de una indiferencia que permitió que la injusticia se repitiera sin freno. Cuando la violencia se normaliza, deja de sorprender y empieza a justificarse.
Y ese es quizás su triunfo más peligroso. La historia de estas mujeres obliga a cuestionar algo más profundo que los hechos en sí. Obliga a preguntarse hasta qué punto una sociedad es responsable de aquello que tolera. El abuso no surge de la nada. Crece allí donde el miedo silencia, donde la venganza reemplaza a la justicia y donde los más vulnerables carecen de voz. En ese contexto, la violencia no solo destruye cuerpos, sino también valores, memoria y humanidad. No hay una conclusión cómoda ni una respuesta sencilla. El sufrimiento vivido no se equilibra con palabras ni se borra con el paso del tiempo. Sin embargo, recordar y reflexionar es una forma de romper el ciclo. Negar estas historias, en cambio, solo abre la puerta a que vuelvan a repetirse bajo otras formas y en otros lugares. Ahora, la pregunta recae: ¿en quién escucha esta historia? ¿Cómo interpretas tú esta violencia? ¿Crees que fue una consecuencia inevitable de su época o una injusticia que pudo haberse evitado? ¿Dónde trazas el límite entre supervivencia y crueldad? Comparte tu opinión en los comentarios, especialmente tu postura sobre la violencia y la injusticia en la vida humana. Tu reflexión forma parte de cómo estas historias siguen vivas y de cómo pueden, tal vez, no repetirse.